está certificado como examinador de fraude. Es magíster en Seguridad y Defensa Nacional mientras estuvo aquí en Colombia. Fue presidente del capítulo de ASIS Perú y actualmente es el director de Seguridad Patrimonial en el consorcio constructor de Metro Lima 2. Entonces me permito dejarlos ya con nuestros conferencistas. Osmar, puedes continuar. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por su participación. Yo sé que estamos en el día a día muy atareados y más con la situación actual global que tenemos. Muy bienvenido a todos los colegas de ASIS. También quiero dar una bienvenida muy especial al Comité de Seguridad de la Asociación de Bancos del Paraguay, que todos están participando de esta webinar en la que les hemos invitado. Y muy buen día a todos. Nada más para iniciar y darle ya paso a nuestro amigo Herbert. Quiero comentarles que hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, que es la gestión de riesgo de fraudes. La gestión de riesgo de fraudes, que es un tema bastante interesante y que normalmente, o no normalmente, sino que todas las organizaciones sufren de ese tipo de riesgo de fraude incluso, ¿verdad? Sabemos que, según ACFE, ¿verdad? El fraude son actividades, acciones con el propósito de enriquecimiento personal a través del uso inapropiado o la sustracción de recursos activos de una organización por parte de una persona. Esa es la definición de fraude según ACFE. Entonces, para iniciar, y ya quiero dar paso a Herbert Calderón para que nos pueda dirigir unas palabras. Herbert, adelante, por favor. Gracias, queridos colegas, amigos, miembros de ASIS, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. El día es muy especial porque primero estamos con ustedes que nos acompañan y nos siguen, y segundo porque es la primera reunión de todo el Grupo 8 Sudamérica. Así que hoy día estamos de inauguración. Muchas gracias. Tengo el encargo de hablar un poco de nuestra institución. Por favor, si le puede dar Percy. Gracias. Bueno, muchas instituciones en el mundo crecen y se potencian cuando se ven en situaciones de poder solucionar y donde se requiere el apoyo, la fortaleza de muchos profesionales. Como la situación que estamos pasando actualmente, donde se ven comprometida la continuidad de los negocios y su supervivencia. Entonces, ASIS International, institución muy antigua, se potenció luego de la Segunda Guerra Mundial en el occidente, y diferentes momentos por los que ha ido pasando, asesorando al gobierno, preparando profesionales y dando soluciones, apoyando la seguridad estatal del gobierno. Entonces, es así como un grupo de profesionales, una comunidad que la constituye, se juntan y se fortalecen para solucionar todos los temas de seguridad. Entonces, prácticamente esa institución se potencia y crece gracias a la calidad de las personas y los problemas que están enfrentando actualmente y en años anteriores. Entonces, por eso constituye una asociación líder, dadas las situaciones que ha venido enfrentando en el mundo. Sin embargo, ASIS International tiene, pues, como es lógico, una visión la cual está realizando grandemente con el aporte que viene dando a todos los colegas de todo el mundo. Es lograr ser una institución reconocida como lo viene siendo y promover la excelencia y liderazgo en la profesión. Pero ¿cómo logra esto? Esto lo logra a través de sus 4 ejes. ¿Puedes retroceder, por favor? ¿Puedes retroceder una? Lo logra a través de sus 4 ejes. Primero, potenciar el ciber, lo cual es un problema que a todos nos preocupa. Efectivamente, este plan estratégico del 2020 a 2024 considera como primer pilar
pilar potenciar el ciber, y es una preocupación. Y luego, como segundo y muy importante, del cual vamos a hablar un poquito adelante, es ofrecer, profesionalizar la seguridad a través de todos sus esquemas de certificaciones, a través de sus estándares, guías y la doctrina que el día de hoy está calzando muy bien, que es el SRM, que son los tips para la seguridad empresarial. Y finalmente, esto calza perfectamente, se monta perfectamente en la proyección de las empresas con la seguridad, para el triunfo y beneplácito y la supervivencia de las organizaciones. Entonces, estos cuatro ejes calzan muy bien para que las organizaciones sobrevivan y el profesional destaque. Si puedes pasar. Pero ASIS International, ¿cómo está organizado? Para poder llegar a todos sus miembros, se ha organizado en diferentes regiones y en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el de Latinoamérica, donde mi amigo Humberto Santibáñez es el chairman. Entonces, todos los que pertenecemos a la comunidad latina estamos dentro de esa organización. Y dentro de esa organización estamos subdivididos en la región 7, que es Centroamérica y el norte de Sudamérica, y la parte sudamericana de la cual vamos a hablar. Muchas gracias. ¿Puedes pasar, por favor? Bien, ASIS International tiene en esa excelencia de crecimiento y en ese aporte que ha venido dando a los profesionales como yo, por ejemplo, que tenemos responsabilidades con la prevención de pérdida, nos hemos ido incorporando y a través de nosotros otros profesionales nos han venido siguiendo. Hemos crecido. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas soluciones, hemos visto muchas herramientas que les hemos venido aplicando y que a otros profesionales les interesa conocer, porque finalmente la solución que se plantean de las experiencias de otros profesionales nos permite que las organizaciones crezcan y sobrevivan a tantas contingencias como las que estamos viendo. Por eso es de que ASIS tiene actualmente 34.000 miembros, tienen 34 grupos profesionales que trabajan en innovar y en actualizar sus doctrinas, que son los councils. Estamos en 145 países y tenemos 247 capítulos, con algunos capítulos nuevos que se han venido desarrollando y que vamos creciendo. ¿Puedes pasar, por favor? Bien, yo como responsable del grupo 8 tengo la coordinación, tengo el alcance con los colegas, tengo el alcance con los capítulos y conjuntamente con las tres regiones, la región 8A, que es Brasil, la región 8B, compuesta por los países de Venezuela, Colombia y Ecuador, y la región 8C, compuesta por Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay. Esos son los países que nos acompañan y con el apoyo de ellos desarrollamos estrategias y seguimos los lineamientos de ASIS International. Entonces, hoy día, por ejemplo, el evento que estamos desarrollando, lo estamos desarrollando con todos los países que están presentes aquí, en esta región, en este grupo 8, pues están colaborando y con ellos damos muchas soluciones al respecto. Con respecto a uno de los baluartes, al principio habíamos hablado de que esta organización, esta institución, ofrece muchas soluciones y herramientas, las cuales se adaptan a los profesionales para que los profesionales puedan solucionar y ver problemas y finalmente las organizaciones sobrevivan. Una de las importantes aportes, uno de los más importantes aportes que ASIS International nos ofrece a todos los profesionales son certificaciones. Es la única institución en seguridad que ofrece certificaciones a las personas. Hay certificaciones a las instituciones, pero la certificación que vemos aquí no solamente es un título profesional, no solamente es un resultado de un proceso, sino que las certificaciones están preparadas y han sido dimensionadas para darle soluciones a los profesionales. Quiere decir que el que ostenta una de estas certificaciones, el gerente de seguridad, el responsable de seguridad física, el responsable de investigaciones,
o los jóvenes profesionales con la nueva certificación APP, Profesional de Protección Asociado, están empapándose y están revisando problemas y cómo otros colegas los han solucionado. Entonces, el dar el examen te prepara exactamente para dar una excelente opción y gestión en las responsabilidades que tengan. Por ejemplo, tengo las 3 certificaciones y si me pongo a hablar de cómo fue mi proceso, sería muy largo. Sin embargo, lo único que podría yo resumir toda esta experiencia es que cada una de ellas me ha dado y me ha permitido solucionar problemas de gestión con éxito. Gracias. ¿Puedes pasar, por favor? Muy importante es que cada certificación tiene un material de referencia. Con respecto al material de referencia, son libros, son compendios, son estándares que otros profesionales los han escrito. Profesionales que han desarrollado y han solucionado problemas en sus puntos de trabajo. Entonces, cuando tú te estás preparando para una de estas certificaciones, te estás preparando para solucionar problemas. Fíjese qué interesante. Entonces, prácticamente de lo que estudiamos es de la casuística y las buenas prácticas de otros profesionales. Y ese es un ciclo que nunca termina. Finalmente, el resultado es que el que ostenta una certificación tiene éxito y aparte se está empapando de problemas, de buenas prácticas y problemas que se solucionaron por anteriores colegas. Entonces aquí esta línea cae perfectamente porque ahí tenemos los estándares y el material de referencia del cual nos preparamos en las certificaciones. Y ahí regresamos a lo de antes. Material didáctico lo han escrito y lo vienen revisando profesionales destacados que actualizan ante las amenazas del mundo. Quiere decir, los que se preparan para las certificaciones se están actualizando en la solución de problemas. Qué interesante. Entonces, no estamos estudiando cosa teórica, sino aplicada. Y lo digo un poco por experiencia, porque yo trabajando ahorita en tres comités técnicos y estamos actualizando y humildemente uno va aportando y ese material lo estudian los jóvenes para sus nuevas certificaciones. Gracias. Pasar, por favor. Y finalmente, tenemos que es la maquinaria de ASIS Internacional, la institución. Entonces aquí, ¿qué nos ofrece? La suma de las certificaciones, que es un piñón, un engranaje de esta maquinaria, las certificaciones, el material didáctico, las relaciones entre colegas, los colegas técnicos, que estamos constantemente evaluando y actualizando el material didáctico y por lo tanto las certificaciones, las relaciones entre nosotros que nos producen el éxito empresarial. No solamente es el éxito de la persona, sino es el éxito de la institución y la organización, porque la profesionalización de la seguridad es no solamente para la persona, sino es la organización. La organización se empapa de estas situaciones y estos conocimientos que realmente redundan en que la organización sobrevive y la organización sale y continúa su operación, como algunas organizaciones se han visto afectadas y que ahora recurrimos a estos conocimientos. Finalmente, para invitarlos, próximamente en el mes de septiembre, tenemos nuestra reunión anual, que era anteriormente presencial y ahora es virtual. Pero sin embargo, ese evento, al cual, como ustedes saben, por la situación actual, es un evento virtual en el cual es fácil acceder. ASIS Internacional nos está dando muchas posibilidades, descuentos, si puedes hacer una Percy, descuentos y poder acceder a los profesionales a su buena práctica. Que nos muestra un poco ese evento ahora en septiembre, cuál es
comentarles de que muchos colegas latinoamericanos vamos a participar en este evento. Nos vamos a ver ahí, nos da unas actividades, nos da un descuento, nos va a permitir vernos, relacionarnos, compartir experiencias, buenas prácticas y conocer lo nuevo. Muchas gracias, amigos, que tengan muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Adelante. Dale, Andrea, muchas adelante. gracias, Helber. Muchas gracias, Helber, por ese detalle. Yo quisiera agregar también, de pronto, para los que no son parte de esta organización, que nosotros, por ser latinoamericanos y nuestro proceso de afiliación nos da unos descuentos de verdad muy, muy importantes, que los invito a participar en este grupo de profesionales de seguridad. Como ven, pues todos tenemos diferentes roles a nivel internacional y sería muy, muy importante poder contar con los que no están participando. Teniendo esto claro, me permito invitar pues a los panelistas que van a ser parte del bloque 2. Estamos con el doctor José Marangunish, él es gerente corporativo de seguridad y crimen cibernético del Banco de Crédito del Perú. Es abogado, licenciado en ciencias políticas, es máster en Business Business Administration, tiene una maestría en administración de negocios, es especialista en creación y gestión es miembro del Comité Ejecutivo de Riesgos de Medios para el Pago de Visa, ha participado en programas de capacitación y entrenamiento de riesgos operativos, cumplimiento, seguridad integral, auditorías, fraudes, cybercrime, ha liderado proyectos diversos a nivel local y regional sobre riesgos de seguridad, es catedrático en posgrado y conferencista internacional y es colaborador de OEA y otras organizaciones internacionales. Adelante, José. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a CIS International por la invitación. Voy a compartir la presentación que tendremos el día de hoy. Permítanme compartirla. Me avisen si la ven. Tiene que darme el pase, creo. Sí, porque todavía no la estamos viendo. ¿Me comentan? Ya, ahora estamos viendo la primera diapositiva. Perfecto. Denme un segundo. Ok. Si la puede ampliar. Ante todo, muchas gracias. Vamos a hablar de la gestión de riesgo de fraude y vamos a marcarlo en un contexto bastante singular y es un poco vinculado a lo que estamos pasando ahora y cuando recibí la invitación, dije que sería muy interesante ver algo que había comentado hace unos meses en una presentación y meses previos a la pandemia, de todo este tema de la incertidumbre, el pasado, el presente y el futuro de la seguridad, de lo cual la prevención de fraudes era un factor importante, ¿no? O es un factor importante. Entonces, vamos con lo siguiente. La agenda tiene los siguientes puntos. En la parte final, donde dice comentarios finales, ahí ampliamos a cuál es el nuevo mensaje de todo lo que ven los académicos y finalmente qué cosa está sucediendo y cómo ha llevado a la gestión, que creo que es la parte especialmente interesante, ¿no? Los dos frentes se complementan muy bien, pero ustedes saben que los problemas los tenemos en el día a día. Entonces, Perú tiene una particularidad respecto a este tema de las ciberamenazas y los fraudes en general. En algunos casos es el país número 6 a nivel mundial, por ejemplo, con inyección de malware y tiene ahorita concentración de distintas organizaciones internacionales dedicado al fraude regional inclusive, ¿no?
Entonces, cuando hablamos del presente y pasado de la transformación digital y qué y cómo, porque hoy día no podemos hablar de fraude sin necesariamente tratar esto, lo que vamos a ver acá es que cómo eran este liderazgo, ¿no? Este liderazgo de la transformación digital de hace algunos años, en donde pues ahora claramente son empresas de tecnología y antes ahí estaban bancos. Si nosotros miramos unos 12 años, unos 10 años atrás, habían bancos como Citi, como Bank of America. Hoy día no están en ese punto y claramente la banca no es quien pone las condiciones sobre esta famosa experiencia al cliente, experiencia al usuario y la experiencia digital. La ponen estas empresas. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que, vamos a hablar sobre la velocidad de adaptarnos y en este caso, también cuáles son las condiciones para ser líder referente en el mercado. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque el tema del desarrollo tecnológico, con abrirnos riesgos para los cuales no nos hemos preparado, como que viene de la mano si es que se da esta última condición. Y acá hay algo importante, dentro de todos los factores que ustedes ven en la parte inferior, el tema del talento, ¿no? El tema del talento es central. Nosotros podemos adquirir mucha tecnología, podemos adquirir mucha asesoría, mucha inteligencia, pero si no tenemos el talento, es un poco la parte más compleja, sin duda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto ya ustedes seguro lo conocen, pero básicamente, más allá de los cuadros y las empresas que se citan ahí, lo que quiero que miren es la escala, ¿no? O sea, la escala, de hecho, al 2019 era esa, pero imagínense la escala al 2020, teniendo en medio ya un evento global y mundial como es ese tema de la pandemia. Entonces, la escala nos debe dar bastante dimensión respecto a qué cosa vamos a necesitar, qué necesitaremos y si los negocios en general y que pueden tener un vector de riesgo de fraude, pues son los mismos en que habíamos diseñado presupuestos, en que habíamos diseñado estrategias, en que habíamos diseñado, digamos, todo lo que hoy día se conoce que tiene que volver a revisarse. Pero también es otro tema, porque al final hay problemas en las economías en el mundo. Perú, por ejemplo, tiene un tema muy, muy marcado en ese lado. Eso debido a la poca, al nivel de informalidad y poca bancarización que tenemos. Entonces, se ha tenido que ir a una velocidad increíble al tema de ver cómo llegar a generar estos negocios, reinventarse estos negocios, pero al mismo tiempo son oportunidades para los hackers o para terceros. Bueno, dicho esto, este es un cuadro que preparé como una representación. No necesariamente es una ecuación matemática, pero busca serlo cuando empezamos a hablar de impacto y probabilidad. Entonces, hay un punto que se habla sobre la vulnerabilidad. Y este tema de la vulnerabilidad creo que este es un mensaje que yo dejaría. Yo tengo más de 30 años en el tema de negocio en el sistema financiero, no solamente local, sino internacional. Y parte, como ustedes han visto, de mi rol es el crimen cibernético. He tenido la oportunidad hasta antes de la pandemia de visitar, viajar y conocer mucho en países que lideran en el mundo estas iniciativas, ¿no? Y que obviamente su riesgo de fraude ha ido migrando, ¿no? Migrando, porque hoy día para la mayoría utilizas algo tecnológico, algo informático, ya me sea fraude interno, fraude externo, riesgo de insider, lo que querramos ver. Entonces, en esta vulnerabilidad hablamos del tema del talento, hablamos del tema del proceso, hablamos de la tecnología, de la cultura, el perfilamiento de riesgos cibernéticos. Y esto vinculado a los vectores de ataque. Pero me voy a detener un rato hablando de cada uno de estos puntos. De hecho, el tema del talento no es algo que las organizaciones se encuentran con facilidad, sino por más que encuentres gente muy preparada, vas a tener que manejar esa famosa curva de aprendizaje, esa curva de integración respecto a lo que es la cultura de la organización o la cultura del medio donde se desenvuelve, ¿no? El tema de los procesos de repente es la parte más compleja, ¿no?
Y esto se ve en cualquier tipo de industria o de organización cuando uno le pregunta al grupo humano que conforma, por ejemplo, esa institución, y si es más grande, mejor para poder tener mayor capacidad de análisis, donde se le dice, ¿cuál es tu percepción, por ejemplo, de la seguridad, sobre el riesgo de fraude? Y mucha gente lo va a asociar, de hecho, al cibernético. Entonces, el tema de percepción va a salir alto, sin duda, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tienen el antivirus actualizado y algunas otras cosas. Pero, digamos, los que tenemos información de calidad, llamémoslo así, o más, más compleja, más a profundidad, entendemos que una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Y las instituciones en el mundo arrastran normalmente muchos gaps por cerrar. Y eso lo saben los hackers, lo saben los crackers, lo saben los delincuentes internacionales. Entonces, en ese contexto, el tema del proceso es donde toma especial relevancia, por ejemplo, en mi entender, el COSO. El COSO, que es la evaluación, el marco de control interno, en donde miras por proceso, y el principio 8 te dice que evalúes los procesos por riesgo de fraude y lo evalúas punta a punta, empiezas a entender, sí, desde el lado preventivo, ahí empiezas a hacer prevención real. No los monitoreos, que eso no es prevención, eso es la parte de detección y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces empiezas a mirar el proceso de lado a lado, empezar a valorizar el riesgo y a entender cuáles son las mejoras que tienes que trabajar y definir cuáles son, como el owner del proceso, cuáles son los planes de acción y que eso entre un gobierno para gestionarse, ¿no? Entonces, y todo un seguimiento que después, en el caso de la banca, por ejemplo, el regulador va a hacer foco en ese punto, ¿no? El tema de tecnología, hago mención a ese punto, porque si bien es cierto, ahora la mayoría de las empresas tienen contracción de presupuesto, porque obviamente sus utilidades programadas, proyectadas respecto a las que tuvieron en el periodo económico anterior han caído de manera abrupta y muy importante, pues de hecho en algo donde no hay que dejar de invertir es en este tema de la prevención del fraude, porque primero se hace más visible, porque las ventas han caído, y segundo, se requiere tener capacidad tecnológica alineada a lo que los atacantes cuentan con ellos, ¿no? El tema cultural es vital porque hay que entender un poco las condiciones propias de la región, no necesariamente todo lo global termina siendo una receta, digamos, replicable en su extremo, y también el tema cultural de la organización. En la medida que, por ejemplo, hoy día, y comentaba en las láminas iniciales que este punto de la experiencia a los clientes o a los usuarios, digamos, a los stakeholders, busca hoy día simplificar. El frictionless de todas maneras está presente, pero eso también hay que ver en qué medida, dónde está el equilibrio. Entonces, la experiencia y el rol de los expertos en lo que es prevención de fraudes y los temas de seguridad integral, pues realmente busca hoy día ser socio, no ser el stopper que normalmente, por ejemplo, la transformación digital te dice por definición académica que si hay algo que es un stopper del fraude, perdón, de la transformación digital y de su avance es el fraude. Entonces, no busca hacer eso. Lo que busca básicamente es lograr acompañar, ser socio, tener capacidad predictiva, y de eso vamos a hablar más adelante. Y el perfilamiento de riesgos cibernéticos también. Entonces, hay que perfilarlo, pero eso viene también con el tema de talento. Eso conlleva, y un poco vinculando con lo que ya se habló, o sea, el tema de tener los riesgos, pero tener también talento entrenado en este aspecto, con certificaciones, con grados académicos, etcétera, etcétera, eso es vital y es importante. El otro tema son los vectores de ataques, no vamos a hablar de eso en este momento, pero porque es una variedad y podríamos hablar solamente sobre vectores de ataque, pero hay, todos ustedes, todos los que están interconectados ahorita tienen experiencia. El impacto de la gestión de crisis, ya hoy por hoy, pues esa lección está súper aprendida. Yo conozco organizaciones que, por ejemplo, veían a la pandemia como algo improbable, como algo que no era el foco en ese momento. Sin embargo, por ejemplo, se han tenido que adaptar
sistemas de respuesta como tema de terremotos, X cosas, pero también ahí eso ha llevado a cambiar el modelo de negocio y de repente riesgos de fraude convencionales han migrado a otros más específicos, más puntuales, aprovechando también una condición, ¿no? Nosotros, por unos estudios que estuvimos viendo en la OEA, unos trabajos que hemos hecho, ya venimos haciendo hace varios años, hablamos sobre el tema del analfabetismo digital, ¿no? Pero al mismo tiempo hablamos de la digitalización. Y también decimos que, de hecho, en Latinoamérica esto todavía predomina. Lo que tenemos son buenos usuarios digitales, es decir, les gusta tener la tablet de último modelo, el último celular más inteligente, con más funcionalidades, pero cuando nosotros preguntamos si es que este tema es, cuál es el origen, cuál es la principal barrera, yo creo que la principal barrera en muchos casos es nuestra propia formación. Lo he comentado en varias conferencias en diferentes partes del mundo, en donde en cierta región de Latinoamérica, por no decir en la mayoría, lo que nos cuesta todavía superar es esa parte del entrenamiento y la capacitación, digamos, ¿no? No siempre hay mucho foco en eso, cuando es el vector más importante de la real prevención. Y el otro punto es que hay, como dije, son buenos usuarios, pero usuarios sin la base del conocimiento. Es decir, si ustedes miran las currículas escolares de educación en otros países, ven que la gente es preparada desde muy chica en temas de ciberseguridad, por poner algún ejemplo. En este caso, nosotros no. O sea, en los colegios, por ejemplo, en mi país, sí se les enseña a los chicos desde muy niños, desde primaria, a poder desarrollar o construir páginas web como parte del desarrollo del arte, la imaginación, la creatividad, pero no tienes un curso en la malla curricular que te diga cuál es el tema de los estudios de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, terminas siendo muy creativo, que eso es vital, pero la otra parte te falta, ¿no? Y el otro punto es que nuestra generación y las generaciones que han seguido hasta hace poco, básicamente se han basado en lápiz y papel. Nosotros inclusive lo hemos visto en la lámina, ¿no? O sea, yo sé que los cursos ahora son virtuales, pero se mostraron libros, porque nosotros queremos ver en esa foto libros, pero si nosotros pusiésemos un link de repente, o sea, en fin, todo depende de quién lo quiere mirar y quién lo quiere leer, ¿no? Entonces, de hecho, a la generación hacia donde apunta, por ejemplo, esta charla, no hay quien no haya sido formado en lápiz y papel. Y eso lo tienen en el ADN, quieran o no admitirlo. Entonces, eso nos lleva a un tema del riesgo y el tema de la vulnerabilidad, como que hay tres categorías acá, ¿no? La categoría de los líderes, los que acompañan y los que quedan rezagados. Entonces, acá claramente la última línea, digamos, y no estamos hablando de las personas, estamos hablando de instituciones. La última línea que quiere correr a esa experiencia digital que les hablé, pues sucede que seguro lo va a hacer, pero no hizo sus cosas en orden. Y el talento que tenía el rol de orientar y de ayudar en ese asunto tampoco pudo acompañar ahí en la debida forma y la correcta forma. Entonces, lo que sí les comento es que esta parte lo que va a ocurrir es que va a dejar brechas en medio, ¿no? Va a dejar brechas importantes que al no haber cerrado esos gaps va a permitir que riesgos como el riesgo de fraude puedan darse, puedan generarse, y no solamente a menor escala, sino muchas veces a gran escala, y eso va a ser un retraso importante. Entonces, este tema de los líderes, la amenaza, el impacto, el riesgo, la vulnerabilidad, este ecosistema, es un tema no menor, o sea, debemos mirarlo siempre de la forma más estratégica. Acá, miren algunos casos, cómo se engaña a la gente, ustedes lo conocen, pero miren el famoso Pokémon. La Barbie tiene una conexión de internet inalámbrica, aprende de La conversaciones gente quiere esa previas y experiencia, va desarrollando y acá le habilidades dan la experiencia, conversacionales. la van y conectan un sistema Funciona donde con van a un pequeño encontrar, micrófono que vamos a está crear una conectado foto por parada, Wi-Fi, que se y en activa el al otro lado lo que presionar. La vamos a muñeca ver es envía un las tema de conversaciones
La empresa que diseñó esta tecnología se llama Twitter, quienes ya han creado apps donde los niños pueden interactuar. Continúe el tema. Organizaciones están en contra de la nueva lenguaje que saldrá a la venta en ocurre por otoño. todo eso que hemos estado hablando. Analfabetismo digital. José, perdóname, es que no se escucha tu voz con el video, o sea, se escucha solo el video, tu voz se pierde. Ya, yo lo que les decía es que, a ver, yo les comentaba lo siguiente, que este tema de la ingeniería social que estaba mostrando es realmente producto y también bastante influenciado por ese tema del analfabetismo digital. Entonces, pero en resumen, tomemos nota, que hoy por hoy nos engañan de esa manera, ¿no? O sea, llevándonos a la experiencia, llevándonos a darnos internet en aeropuertos o cosas por el estilo, o en los hoteles, pero realmente uno cubre una necesidad o cubre una experiencia y atrás hay todo un tema de sorpresas que luego viene. Este es un cuadro que hice hace algún tiempo y lo he ido cambiando, actualizando, en el sentido que ven las tecnologías, los negocios, y muchas veces el equipo de seguridad no llega a la misma velocidad, y no llega, o sea, reconozcamos que es difícil llegar a la velocidad, muchas veces por los procesos mismos. O sea, en organizaciones grandes compiten con otras iniciativas, otros desarrollos grandes que traen ingresos, que traen estas experiencias. Entonces, el tema es cómo consigues manos en paralelo para que esta experiencia en seguridad también acompañe a lo que viene, ¿no? Entonces, todo eso como lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando hablamos del futuro, es la época de cambio o cambio de época. Entonces, acá lo voy a dejar un rato con este tema. Let's listen. कोई भी पढ़ाई कर रहे हो फिर Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Short-term memories are stored right here in the prefrontal cortex, but eventually they have to be transferred to long-term memories. What time are you looking That's for where the now? hippocampus comes in. At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. You have anything between 10 a.m. and 12 p.m. Depending on what service she would like. What service is she looking for? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो चीज़ क्या चीज़ है Okay, we have it 10 o'clock. अब तो मैं खुद के लिए 10 a.m. बहुत is कुछ काम कर fine. लेंगे Okay, what's her first name? I never had to think The about first name is Lisa. it. It was just something that Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. strength. Okay, great. Thanks. Hablaba y comentaba estos videos, como le dije hace unos meses, donde estuve construyendo la presentación. Digamos, de hecho no pensaba que esto iba a tener que ser a una velocidad mucho más acelerada en los siguientes meses, ¿no? Y que eso iba a cortar años en muchas cosas. Pero bueno, claramente hacia eso estamos caminando ahora mucho más rápido. Entonces, el constante cambio nos lleva a interactuar en un entorno VUCA, ¿no? Este es un concepto militar de hace muchos años, ¿no? En donde leyendo y buscando dije, oye, este concepto de VUCA me parece sumamente interesante. Lo volví a tocar y luego de esa presentación, esa exposición donde hablé largamente de VUCA, pues me dio mucho gusto que después varias organizaciones estén revisándolo, ¿no? Esto, como les dije, es un tema militar, pero que te habla de la complejidad, la volatilidad, la ambigüedad y la incertidumbre, ¿no? Entonces empezamos a ver este tema de la incertidumbre y parte de mis ponencias en varios foros ha sido gestionar en la incertidumbre. Entonces, si soy un convencido que hoy por hoy, con mayor razón, tenemos que estar listos para manejarlos en ese lado y tener la suficiente capacidad de adaptación, capacidad predictiva para poder entender cuáles son los escenarios por donde podría ir o venir y en donde tenemos que acompañar a la organización, al país, a la sociedad, al cual de los stakeholders que nos toque
cuando nos toque trabajar, ¿no? Y cuando miramos esto, pues vemos un tema ahí como que esto, ¿no? La volatilidad ya les hablé, el tema de las empresas, la complejidad, lo hemos visto en el video reciente, todo lo que trae este tema, la ambigüedad también en esta parte de nuevos factores, los fintech, pero la incertidumbre, todos conocen seguro esa lámina inferior derecha, entonces lo que nos lleva es cuáles de esos es el malware. O sea, la mayoría es para distraerme, para ver cómo voy debilitando la barrera. Pero uno de ellos o dos de ellos llevan lo que realmente quieren, que se esconda y que se busque atacar. Entonces, ¿cuánto conoces la situación, el contexto? Es una pregunta en el cual pues se ve. Ahora, yo le digo una cosa muy cierta. Preciado De José, qué hecho, pena, quedamos 5 minutos, perdona. sí, claro. Bueno, Gracias. entonces voy a ir de frente a la parte final, la banca aumentada, banca abierta, banca cognitiva, banca automatizada, temas que deben tener presente. Voy a pasar este video, digamos, y déjeme ir a donde quiero ir, el efecto camaleón. Vamos a pasar algunas cosas, que es a donde quiero llegar. Bueno, vamos a mirar acá. Ya. Eso es importante. Prevención, detección, respuesta, recuperación, personas, procesos de información, tecnología y clientes. Eso adáptenlo en la mejor forma que crean conveniente. Tomen como referencias estos puntos y todo el tema de la transformación, el tema de gobierno. Y este punto, trabajar en temas paramétricos, ya basado en reglas, eso ya es historia. Tenemos que ir a análisis estadístico basado en algoritmos, en machine learning, mucha inteligencia artificial. La diferencia entre operar sin inteligencia artificial y el tema convencional, paramétrico, pues son de segundos a realmente que se lleven toda una cartera de los comentarios finales, la escalabilidad, el cambio de época, cosas como que les he estado contando sobre los jugadores y a donde quiero llegar. Básicamente es esto. Cuando hice también otra presentación, vi el mercado, la tecnología, al mismo tiempo los riesgos y la regulación. En ese entonces no había la pandemia, ahora tendríamos que trabajar un poco más sobre esto y sobre la regulación que va a venir, de hecho, con el tema de los riesgos de fraude, los riesgos de seguridad. El otro punto es que cuando hablamos acá, de hecho, comités políticas, definición de roles, accountability, el apetito de riesgo que es vital, y qué hacer en la detección, en la respuesta, en la recuperación y en la prevención. Esto también es sumamente importante. ¿Okay? Pero quiero llegar a la parte final. Tuve una presentación con la OEA hace un mes, o menos de un mes, en donde tenía que contestar 2 preguntas: cómo gestionar tu equipo de respuesta a incidentes, o cuál es la visión de la ciberseguridad en el sector postbancario. Entonces, esas mismas preguntas traten de hacérselas en el sentido a los que les corresponda y algunas reflexiones que vienen ahí. De hecho, esto es adaptable a cualquier realidad, pero quiero llegar a lo último, que es lo siguiente. Consideraciones para la organización, a lo de acá. El nuevo modelo de negocio, de operación, cambió. Experiencia del cliente migrando a un modelo digital, totalmente a considerarlo. Riesgo cliente y operativo, vital. Conciencia para combatir analfabetismo, ciberseguridad, gestión colaborativa a nivel local, regional y global. Punto de considerar: seguridad, dependencia tecnológica, biometría de comportamiento, CECIR y alta especialización. Y cierro con esto. Básicamente le dejo 6, iba a hablar de la experiencia de BCP, ya no da tiempo, pero de las 5 adicionales, sí. La gestión por riesgos, esto es vital. O sea, dentro de la especialidad que tienen, vayan a la gestión por riesgos. Si tomo la experiencia, el punto 6, que es la experiencia de BCP, acabamos de hacer toda una reformulación dentro de este tema de siempre ir viendo la innovación y el cambio, de trabajar en agilidad y tener una estructura organizativa sumamente amplia, con todos los frentes, tenemos un modelo integral de seguridad nosotros, en donde me corresponde ser el head ahí,
pero tenemos el mundo de los fraudes digitales, fraude financiero, fraudes contables, fraudes operativos, centros de control, observatorio integral, ciberseguridad, ciberinteligencia, laboratorio de cómputo forense, seguridad física, seguridad informática, gestión de riesgo de desastres, continuidad operativa, asuntos legales, en fin, todo lo que puedan ustedes, la Inspectoría General, todo lo que son investigaciones que vienen de evaluaciones forenses, entre otras cosas, y mucha inversión en tecnología, un equipo de gobierno y analytics, y en todo lo que es implementación y utilización de modelos con inteligencia artificial en diferentes frentes para los diferentes monitoreos y la seguridad electrónica también como un frente adicional. Y dentro de esto te permite tener un enfoque proactivo, manejo de escenarios, diseñar en contingencia, generar capacidad predictiva en modelo integral con las fases que les he comentado, prevención, detección, respuesta, recuperación, y equipos multidisciplinarios y estructura multiespecialidad. Y esa es la experiencia del BCP, y de verdad es que muchas gracias así por la gentil invitación. No, pues primero muchas gracias a ti, José, por la participación. Yo sí tengo una pregunta antes de que terminemos, y es el tema de la multiespecialidad. O sea, nosotros, de acuerdo con lo que acabas de citar, es que como han evolucionado las cosas y el ejercicio con tu equipo de trabajo, tienes especialistas en determinada. Me gustaría que nos ampliaras un poquito porque pues no todos podemos ni sabemos de todo de acuerdo con esta nueva forma y la nueva normalidad en que estamos. Entonces, de acuerdo cómo han cambiado las cosas, cómo han migrado los negocios en la parte de riesgos de fraude, cómo, si tú nos compartes, o si no lo tienes así, por lo menos, cuál es tu equipo ideal en multiespecialidad para la parte de prevención y manejo de los fraudes. Sí, les cuento, porque el 1 de agosto acabo de lanzar corporativamente el nuevo modelo, que estuvimos trabajando durante meses, y les digo, a ver, los fraudes tienen, ¿por qué hablo de la multiespecialidad? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un área entre la parte de primera línea de defensa y la parte de staff, ahí me corresponde gestionar 1000 personas, ¿ok? Entre, como dije, primera línea, que hay seguridad física, y la parte de staff, en donde vemos las evaluaciones COSO por riesgo de fraude a toda la organización, ¿ok? Entonces, realmente entramos desde el fraude contable, entran las unidades de staff, las unidades de negocio, las unidades de operaciones. En otras palabras, miras toda la organización y la holding también. Nosotros hacemos consultorías ya especializadas también por la madurez de este equipo. Y entonces tienes ahí gente de ex firmas de auditoría muy reconocidas que se han especializado en fraude, en el fraude contable, en el fraude operativo, en el fraude financiero y en el fraude cibernético, por ejemplo. Entonces, de hecho, tienes un grupo que da la vuelta a toda la organización viendo esto, relevando riesgos, sabiendo valorizar, ingresando planes de acción y haciéndole seguimiento. Después tienes todas las unidades, tengo el Observatorio Integral de Seguridad, donde está la seguridad electrónica, donde está la seguridad de la información, donde están todos los centros de monitoreo en línea, de transacciones de clientes, el tema del monitoreo también de ataques internos, mucha relación con el SOC, y de ahí también toda la red de cajeros automáticos, todo lo que son los X canales directos e indirectos en donde transacciona en línea, digamos, cualquier cliente, y también los riesgos internos. Tenemos el equipo de la Inspectoría General, que ellos hacen la investigación forense de la parte nuevamente contable, operativa, financiera. Tenemos el equipo de la ciberinteligencia, que ellos hacen análisis exclusivamente en la Deep y Dark Web de riesgos y digamos, condiciones de riesgo que se puedan estar vinculando a la banca, cosas nuevas a ver, y temas de credenciales y accesos, y si están convocando también al personal del banco, digamos, como para que se unan a estos foros de Black Hat que normalmente se dan, y hay una serie de temas adicionales que estamos mirando. Ellos también hacen mucho análisis sobre riesgos de insider, digamos, porque la agilidad nos ha llevado a eso, el tema de trabajar en tribus, en squad, o sea, hoy día no puedes desvincularte de ese punto. Entonces, dentro del tema de lo que es, también tienes la ciberinteligencia, tienes
los especialistas de laboratorio e investigaciones tecnológicas, y hay otro grupo que se dedica a trabajar en las mesas de los squads o las tribus, las mesas de agilidad o los Scrum, donde nosotros tenemos cerca de 200 mesas que cada uno es un desarrollo, aparte de lo que es tecnología, lo que es sistemas propiamente. Estas son la nueva forma del banco digital. Entonces, imagínense, tenemos que estar muy de cerca porque ahí la decisión es en línea. Entonces hay un grupo senior especializado trabajando en ese punto. Después tenemos la parte, y ahora último queremos crear una gerencia que está dedicada a lo que es el apetito. El apetito de riesgos de fraude, digamos, es algo central donde tenemos que mirarlo con la gestión global de riesgos, donde tenemos que conectar. Entonces, la gente tiene que entender que lo que hace, dónde termina y cómo se vincula con los indicadores estratégicos aprobados y con las definiciones que nos ha puesto el directorio respecto hacia dónde debemos ir, hasta dónde podemos ir, y cómo también trabajamos de cerca con el negocio, con la parte comercial, cómo hablamos el mismo idioma en ese punto. Por eso es que muchas de las personas que lideran las diferentes, digamos, direcciones, que en este caso me reportan, provienen de unidades no necesariamente de especialidad de fraudes, o especialidades, sino que cuentan con sus especialidades, más bien con sus especialistas, y ellos vienen de las diferentes temas. Yo, por ejemplo, yo le dije que tengo muchos años, pero he estado gran parte en la experiencia comercial de la organización. Después me especialicé, pero también ustedes han visto en mi currículum la maestría. Sí, el doctorado tuve que decir en qué momento que hago, si llevaba un doctorado en un tema de administración, llevaba un doctorado ya en lo que estaba, que era, porque ¿quién miró? El auditor general de esta organización, donde estamos nosotros, que es el BCP, donde trabajo, viene de ser el gerente general o presidente de la casa de bolsa, de la holding. En este caso yo vengo también de la parte comercial, y lo que buscamos es entender un poco mejor cuál es el propósito de la organización de cara a nuestros stakeholders, y cuál es el propósito en sí y cómo estamos contribuyendo con eso. Entonces este equipo especializado, y después hay un equipo muy joven que trabaja en el tema de Data Analytics, Data Science, digamos, que están hackeando, llamémoslo así, normalmente las condiciones normales del statu quo, y están retándolo mucho, haciendo challenge bastante. Y con ellos trabajamos los planes estratégicos que nos sumamos a esta experiencia digital que ya se está dando y agilidad que se está dando en todo el mundo, y donde si las unidades de fraude no acompañan esa velocidad, va a suceder como le pasa a las organizaciones, estos temas de los líderes, los que están en medio y los que están rezagados. Entonces, no hay opción. Estos son los cambios importantes que tenemos que dar, pero también que tenemos que entender cuál es nuestra base y cuál es el primer punto que tenemos que vencer, que es, sin querer, una resistencia de formación que tenemos. Pues muchas gracias, José. Hay una serie de preguntas adicionales que están en el chat, lo cual te agradecería si de pronto lo pudieras contestar en el chat, pues porque nuestro tiempo quisiéramos a todos darle un poco más de tiempo, pero este tipo de webinars son con los tiempos un poco ajustados. De verdad, mil y mil gracias. Fue excelente tu presentación. Si puedes ayudar a las personas del chat con su respuesta, de verdad agradezco enormemente. Continuando con nuestro webinar, pues me permito invitar a Osmar a que sigamos con el proceso del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Bueno, continuando con la gestión de riesgo de fraudes, ahora estamos en el bloque 3, que es donde vamos a presentar un panel de casos y buenas prácticas, en donde nuestros panelistas van a tener entre 8 a 10 minutos cada uno para ir presentando su parte. Y antes de hacer la presentación formal a nuestros panelistas, quería comentarles que cuando hablamos de fraudes, hablamos de dos grandes grupos. Uno, tenemos por una parte el fraude informático y por el otro lado tenemos el fraude ocupacional. El fraude ocupacional se lo llama así, ¿verdad? Que son los fraudes que se cometen dentro de las empresas que son empleados, ¿verdad?
¿Cuál es lo común, qué es lo común que tiene entre el fraude informático y el fraude ocupacional? Lo común que tiene normalmente es que para realizar este tipo de fraudes siempre se está utilizando la computadora, ya sea para el fraude informático o ocupacional. Y ya yendo directamente a la presentación de nuestros panelistas, ¿verdad? Quiero presentar primeramente a Pablo Colombres, CPP, y quiero quedarme un poco aquí en esta parte y dar un agradecimiento muy especial a él por el tiempo que nos está dispensando para esta presentación. Él es miembro de la directiva global de ASI International, él es el representante, digamos, latinoamericano en el board de directores en ASI International. Es profesional en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Seguridad Corporativa en la Universidad Argentina de la Empresa, Master of Science in Administration of Justice and Security en la University of Phoenix, Arizona, Estados Unidos, profesional certificado CPP por ASI International y profesional certificado C2 por el Council of International Investigators. Entonces, Pablo Colombres es uno de nuestros panelistas. Voy directamente y presento a nuestro segundo panelista que gentilmente nos está acompañando, Cristian Piatti de ASI Argentina, es gerente de Seguridad Informática y Prevención de Fraude de Red Link de Argentina, licenciado en Ciencias de la Computación, cuenta con un posgrado de Información, de Seguridad de Información y posee más de 20 años de experiencia en seguridad de medios de pagos electrónicos y digitales. Bienvenido también a Cristian Piatti. Y presento a Fernando Fernández de Venezuela. Él es abogado consultor de empresas en Criminal Compliance, Ética y Derechos Humanos, propietario y director de la firma FMF y Asociados, socio consultor del escritorio Sigala Pupio y Asociados, socio retirado de Baker y McKenzie, donde fundó el departamento penal hasta en 1992 hasta el 2015. Enfoca su ejercicio profesional en el área penal, económica, financiera y penal internacional, derechos humanos. Se graduó como abogado en 1975. Continúa su ejercicio profesional en los actuales momentos en alianza con varios despachos de abogados y empresas de consultoría. Entonces, le damos la bienvenida a Fernando Fernández y sin más preámbulos, entonces, doy la palabra a Pablo Colombres. Adelante, Pablo. Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días para todos, dependiendo de dónde se encuentren. Agradecer a todos por la invitación. Es un honor y un gusto para mí estar entre amigos. Así que me siento muy cómodo con esto. Agradecerle a José por la presentación. La verdad que un enfoque muy interesante y información muy rica para todos nosotros. Un poco la invitación acá del panel era para compartir algunos escenarios que vivimos en cada país de la región y entender un poco qué es lo que está pasando, ¿no?, en el mundo bancario y de fraudes. Cuando hablamos de fraudes y un poco en lo que tiene que ver con la política de ASIS, de ESRM, de gerenciamiento de riesgos empresariales, sin duda que uno de los grandes riesgos puede ser los asociados a los fraudes o a la seguridad electrónica o a la seguridad informática y entraría dentro de ese plano. ¿Qué queremos decir con eso? Que un profesional, un director de seguridad o un CSO por lo menos tiene que conocer un poco de estas tecnologías y demás, o de las cosas, modalidades que ocurren para tener ese espectro amplio de conocimiento. Lo que yo voy a compartir hoy, con los pocos minutos que tenemos, es un poco lo que vemos que está ocurriendo en Brasil, mucho lo que tiene que ver con el auge de la banca digital, del e-payments y los medios de pago, y voy a hablar un poco de la modalidad que se conoce como ATO o Account Takeover, ¿no?, que es tomar la cuenta de una persona. Pasa uno, Osmar, si puedes. Sí. Solo para contextualizar, en el caso de Brasil, para que tengan una idea,
estamos hablando de que se mapearon durante el 2020, durante este año, más de 740 startups, casi 30 o 50% de ellas están ligadas a crédito, medios de pago, financieras y demás. El mundo financiero de Brasil está navegando por una etapa de digitalización muy agresiva. Aquí tenemos muchos adquirentes, medios de pago, startups o fintech transaccionales. Y también el Bacen, que es el Banco Central de aquí de Brasil, está por lanzar ahora en noviembre un método de pago revolucionario, un sistema de pago que se llama Pix, en el cual las personas van a poder hacer transferencias de persona a persona por una aplicación de Banco Central y demás. Entonces, en este mundo que estamos viendo en que la digitalización y el concepto más tradicional de bancos está mudando, se está democratizando, se está monetizando, y que encontramos que el mundo de telecom y el mundo de bancos se están juntando en los dispositivos celulares y en las aplicaciones mobile, está generando también muchas oportunidades para los defraudadores, ¿no? Entonces vamos a hablar dentro de todo ese espectro de fraudes, vamos a hablar de uno específico que es el ATO, pero quería contextualizar a ustedes respecto de esta situación específica de Brasil y demás. Después les puedo compartir el link de este estudio, es un estudio abierto de una empresa que se llama Distrito, que es una fundación, y me parecería bueno que lo vean. Pasemos una, Osmar. Cuando hablamos de account takeover, hablamos de tomar la posesión de los datos o credenciales de una persona. Fíjate si podés sacar esa personita que está dando vueltas ahí, Osmar. Si no, no importa que lo comento. Ese gráfico inicial donde vemos una persona en el medio, lo que queremos marcar hoy es que como llaman acá en Brasil, las cuadrillas o las organizaciones criminales evolucionaron en el sentido de que antes uno, investigando este tipo de delitos, llegaba una persona, que era la misma persona que la que hacía todo, que son estos pasos que ahora vamos a conversar, ¿no? La parte de infectar, la parte de conseguir las credenciales, la parte de la venta y la parte de usarlo. En el caso de Brasil, hoy se diseminó mucho, ¿no? Y ahora se actúan en organizaciones criminales que tienen especializaciones, ¿no? Entonces hay un área específica que se dedica a infectar, hay un área específica que se dedica a robustecer los datos, hay un área específica que se dedica a vender y otra área a hacer eso, hacerlo dinero. Entonces, esa fragmentación de las bandas criminales está generando una dificultad al momento de investigar y de aprenderlos criminalmente, ¿no? Pero bueno, eso es una parte de la evolución, también tienen más espacios para comercialización. Hoy sabemos que en grupos de Telegram, en grupos de la Deep Web y demás, ya estos criminales se juntan y hacen ese tipo de negocios. Cuando hablamos de takeover, lo que hablamos es de tomar la posesión de la cuenta de una persona, ¿sí? Y esto tiene un proceso. En ese proceso se inicia por una infección. Acá está hablando de malware, pero puede ser cualquier otro tipo de infección, puede ser cualquier herramienta de phishing, que entiendo que los otros panelistas van a conversar, puede ser el swing swap, que lo vamos a comentar más tarde si quieren, pero es hacerme pasar por una persona para poder tener la SIM en mi poder y que los SMS token y demás lleguen para validarme. O también puede ser por el clonado del WhatsApp, que vamos a hablar después también un poco, que es un mal que aqueja a la región. Una vez infectado, se roban los datos, después pasa por un proceso de enriquecimiento de datos, sea con burós de crédito, sea con información que se compra y demás, para que ese perfil esté más robusto, y después esos perfiles se ponen a la venta, ¿no? Y se categorizan por empresa, por perfil crediticio, por si corresponden a una financiera, un fintech, una empresa de servicios o a qué sea, y una vez que se colocan a la venta se validan, ¿no? Se compran bases de datos específicas donde se puede testar ese tipo de perfiles y se prueban, se monitorean y se hacen dinero, ¿no? En esa validación
inicial donde no todos los perfiles por reglas específicas se pueden ingresar. Va a depender del precio de esa base de datos, depende de lo que se esté ingresando. Generalmente el defraudador lo que hace es monitorear esa actividad regular también a la par de un usuario legítimo para entender el comportamiento y demás y poder simularlo cuando sea necesario. Y ya hay un momento que se genera la ejecución, ¿sí? La ejecución es tomar las credenciales de una persona. La mayoría de las veces, y lo que estamos viendo hoy en día, tiene que ver más con informaciones de aplicaciones mobile, de bancos y transferencias bancarias, pero también lo vemos en, por ejemplo, llamadas a soporte de atención al cliente por call centers y demás. En cuanto a eso, vemos que están evolucionando mucho respecto a esa invasión específica. Pasemos, Osmar. Ahora lo que voy a comentar, tenemos poco tiempo, cuáles son las recomendaciones específicas. Cada una de estas merece todo un procedimiento y un protocolo y una política, pero básicamente lo que se está usando para mitigar estos riesgos es tener un ambiente seguro donde las aplicaciones mobile puedan trabajar en los teléfonos y respecto de los bancos, por ejemplo, o de las entidades financieras. Se está trabajando en un proceso de autenticación de clientes más robusto. Ahí tenemos que configurar un poco la relación entre yo te autentico y el proceso es robusto, pero no afecto la experiencia del usuario. Y en eso los bancos en especial son muy detallistas, pero básicamente esos procesos de autenticación en la región están yendo mucho para la biometría, que como factor de autenticación de que lo que una persona es lo más serio y lo más autenticable. En algunos casos, y mismo también en Europa, para algunas transacciones se están pidiendo 2 factores de autenticación. Podemos combinar lo que una persona es, con lo que una persona tiene, con lo que una persona sabe y demás, y con eso vamos robusteciendo los procesos. También tenemos procesos basados en identificación de los dispositivos. Ahora se conoce también como Device Footprint, donde podemos identificar que un dispositivo accede siempre a una misma cuenta y si varía ese dispositivo, qué reglas se pueden generar. Tenemos procesos y sistemas de análisis de tráfico humano versus bots para identificar que ese tráfico de consulta se corresponda con un padrón humano y no con unos robots. Y sobre todo, tener un equipo entrenado para tratar esas alertas y seguir esos casos. Pasemos para la última, Osmar. En cuanto al clonado de WhatsApp, se conoce así el fraude, pero básicamente es alguien haciéndose pasar, alguien tomando tu cuenta de WhatsApp. Muchas veces, te diría que el 99% de las veces, es la persona misma que pasa los códigos. ¿Y cómo funciona esto? Alguien publicita en internet un auto, una casa, lo que sea, y el defraudador se contacta por WhatsApp avisando que va a mandar un código específico, que ese código específico necesitan pasárselo para validar un dato de la cuenta, lo que sea. La persona lo pasa y con ese código esa persona valida el WhatsApp en su teléfono nuevo y a partir de eso toma control. ¿Qué puede pasar? Puede servir como una herramienta de autenticación para futuros fraudes. O también muchas veces lo que vemos es que se contactan con los familiares y amigos para pedirles plata. Esto está pasando mucho, pasa muy común, es muy común que esté pasando últimamente y la verdad que está avanzando. Es fácil evitar esto, prevenir, y creo que todos tenemos que hacerlo y avisar a nuestros familiares, que es habilitar el segundo factor de autenticación. Ahí están los pasos, settings, account, 2 pasos de autenticación, donde uno coloca un PIN, y en el caso de que su cuenta de WhatsApp sea hackeada, les van a pedir el PIN adicional, que ese sería bueno no poder pasarlo. ¿Qué es importante cuando ya pasó? Reportar a las autoridades, pedir la suspensión de la línea telefónica. Creo que eso tiene que ver con que complicar un poco el accionar del defraudador. Mandar un mail urgente a WhatsApp con el asunto desactivar la cuenta, si es necesario mandarlo más de una vez. Avisar a sus contactos por las dudas por si reciben algún tipo de contacto. Y una vez que reactivemos nuevamente, colocar ese doble factor de autenticación que va a evitar que nos puedan clonar el WhatsApp.
Eso fue todo, muy rápido. La idea era contar un poco en qué consistía el fraude de Account Takeover y en específico Omar me pidió conversar un poco de WhatsApp. Voy a dejar mis datos ahí en el chat y desde ya lo que pueda ayudar para intercambiar experiencias o por lo que puedan, estoy a disposición. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Pablo. Excelente presentación, muy interesantes los datos. Y al final de este conversatorio vamos a estar realizando algunas consultas que ya tenemos. Y damos ya la bienvenida rápidamente a Cristian. Cristian Patti, adelante, por favor. Osmar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Te agradeceré. ¿Puedas mostrar mi presentación que todavía no se ve? Ahora sí, muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos, muchas gracias a ASIS por la invitación. Yo les voy a contar un poco cuál es la situación en cuanto a lo que es seguridad transaccional, seguridad en medios de pago electrónicos y digitales y prevención de fraude en medios de pago electrónicos y digitales, y qué pasó a partir de marzo de este año. A ver, previo hasta marzo de este año, nosotros teníamos un escenario, o en el mundo y en la región había un escenario en lo que tiene que ver con fraudes contra medios de pago electrónicos digitales, que era mixto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que se repartía entre problemas locales de cada país, problemas en el exterior, o sea, cuando un usuario operaba con sus medios de pago fuera del país, o cuando utilizaba a través de e-commerce algún sitio del exterior. Y también se divide en lo que es ambiente presencial y no presencial. Esto es, situaciones en las que el usuario, el tarjetaviente, presenta su medio de pago, su tarjeta, y aquellas situaciones, aquellos escenarios en los que opera en lo que se llama tarjeta no presente, o a través de e-commerce, de internet, de alguna billetera digital, etc. Bueno, en marzo de 2020, cuando se declara la cuarentena, prácticamente todo ese escenario cambió a lo que son medios de pago no presenciales. ¿Por qué? Bueno, veámoslo en el recuadro de arriba de la derecha. En primer lugar, las ciudades del mundo entraron en cuarentena, con lo cual la gente no podía salir a la calle, no podía acceder a los bancos estaban cerrados, no podían acceder tampoco a los locales donde típicamente se efectúa el cobro de impuestos y servicios, con lo cual hubo varios movimientos en lo que tiene que ver con la transaccionalidad, las operaciones transaccionales. Por un lado, todo lo que eran operaciones en contexto presencial, donde uno pone la tarjeta, disminuyeron muchísimo. Las operaciones en el exterior también disminuyeron muchísimo con esta situación de que no se podía viajar entre países. Lo que tiene que ver con los cajeros automáticos se mantuvieron equilibrados, porque si bien es un medio de pago presencial, lo cierto es que al estar cerrados los bancos, era el único medio habilitado para que la gente tuviera acceso a dinero en efectivo. Pero, como contrapartida, lo que crecieron exponencialmente fueron los medios de pago no presenciales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a billeteras digitales, me refiero a operaciones de comercio electrónico. En nuestro país particularmente, el gobierno generó unos beneficios económicos para las personas que no podían trabajar, denominado IFE o Ingreso Federal de Emergencia. Parte de lo que nosotros hacíamos era procesar esas IFE, y esas IFEs podían ser depositadas en una cuenta bancaria o podían ser retiradas en forma de efectivo desde un cajero automático, con lo cual de un día para el otro hubo un cambio abrupto en lo que fue el comportamiento de los consumidores. Y por supuesto, nosotros nos tuvimos que adaptar, y así como nosotros nos tuvimos que adaptar, se adaptaron los atacantes, los criminales. ¿Y qué ocurrió? Bueno, por un lado, por el lado de la ciberseguridad, crecieron los ataques con malware,
y se empezaron a ver muchos ataques con malware embebido dentro de aplicaciones que ofrecían información sobre el COVID-19, aprovechando un poco la desesperación de la gente en este contexto tan complejo. Bueno, mucha gente descargaba una aplicación para obtener información sobre COVID y embebido dentro de esa aplicación había, por ejemplo, un troyano bancario. Aparecieron importantes campañas de phishing con malware, con archivos adjuntos que en realidad eran archivos maliciosos que tenían por objeto robar datos personales o datos bancarios. Hubo también ataques con ransomware. Ransomware es un tipo de malware que lo que hace es cifra, encripta la información de la víctima y solicita un rescate, típicamente con bitcoins, para devolver la información. Fueron atacadas también plataformas de videoconferencias que se utilizaban para trabajar, que se utilizaban para dar clases, etcétera, etcétera. Creo que el caso más conocido y más difundido fue el caso de Zoom. Y por el lado de las estafas, bueno, por supuesto, los atacantes aprovecharon también este contexto para desplegar múltiples tipos de estafas apoyados en técnicas de ingeniería social principalmente. Entonces, así que, por ejemplo, la Federación de Comercio de Estados Unidos sacó información y recomendaciones relacionadas con cómo evitar estafas con motivo del COVID-19, del coronavirus. ¿Y estas estafas cómo se manifestaban? Bueno, se manifestaban a través de ataques de phishing que direccionaban a sitios falsos para robar credenciales o robar datos de tarjetas bancarias. Y no me refiero específicamente a casos de phishing contra instituciones financieras. En realidad, nuestro CECIRT registró una cantidad altísima de casos de phishing contra plataformas de mensajería o de envío de comidas rápidas, por poner un ejemplo simplemente, Pedido Ya, Mercado Libre, etcétera, etcétera, tuvieron una cantidad muy alta de ataques de estas características, donde se solicitaban básicamente datos de las tarjetas bancarias de las personas. Otros ataques se manifestaron a través de técnicas de smishing, o sea, enviando a través de un SMS un mensaje y un vínculo a un sitio falso. Hubo muchísima creación de perfiles falsos en redes sociales, orientados también a distintos tipos de estafas relacionadas con y aprovechando la problemática del COVID. Estafas telefónicas, premios o utilizando como excusa la obtención de premios o de beneficios de desempleo e incluso la posibilidad de hacer donaciones para contribuir con el COVID-19. Acá se dio un contexto muy particular en todo esto, y es que, por un lado, hubo muchísima gente que no estaba acostumbrada a utilizar plataformas digitales y de un día para el otro se tuvo que adaptar. Gente que por ahí no utilizaba plataformas de home banking, o no utilizaba billeteras digitales, o no pedía comida a través de aplicaciones, o no compraba a través de plataformas de compra online. Y de la noche a la mañana, se encontraron con que era la única forma de acceder a que te trajeran comida, acceder a comprar, no sé, algo que necesitabas para la casa, o pagar los impuestos o los servicios. Y del otro lado, del lado de las empresas, ¿qué ocurrió? Bueno, de repente, una empresa que estaba acostumbrada a trabajar en el mundo físico, en el mundo presencial, se tuvo que adaptar rápidamente a trabajar en el mundo virtual. Un ejemplo pueden ser locales de comida que ya no podían alojar gente y contar con mesas ocupadas, sino que tenían un número de teléfono y tenían que recibir un pedido por teléfono, generar una orden de pago a través de un esquema electrónico, recibir el pago y hacer el envío a través de algún esquema de mensajería. Todo esto ¿a qué llevó? Bueno, llevó a que, por supuesto, si rápidamente hubo que hacer tantas adaptaciones en los sistemas de distintos tipos de empresas chicas, medianas e incluso grandes, obviamente eso generaba
alguna oportunidad para los ciberatacantes por un lado y para los estafadores por otro lado. Avanzamos, por favor, diapositiva. Sí. Muchísimas gracias. Bien, Argentina no estuvo ajena a esto, de hecho, aumentaron las consultas y aumentaron las estafas telefónicas, esto de gente que era engañada y que le decían, por ejemplo, que tenía para cobrar una plata o un beneficio por el COVID-19, un beneficio del gobierno, y con ese argumento le solicitaban datos para acceder a cuentas bancarias o inclusive para cobrar beneficios que el gobierno realmente les había otorgado en nombre de ellos. Ahora bien, parte de esta problemática compleja y cómo se ataca, cómo la manejamos. Bueno, el tema de seguridad en medios de pago electrónicos y digitales, nosotros lo concebimos con, o a través del siguiente proceso de control de fraude, que tiene etapas de prevención, de detección, de mitigación, de investigación y de judicialización. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque las etapas de prevención contribuyen a evitar que las cosas pasen, pero todos los que trabajamos en seguridad sabemos que más tarde o más temprano esas medidas de prevención van a ser superadas. Con lo cual tenemos que disponer de un esquema de detección, algo que nos permita, una vez que se superaron esos mecanismos de prevención, poder detectar de manera temprana lo que está ocurriendo, y una vez que detectamos, poder tomar las primeras acciones rápidas para frenar las maniobras. Un ejemplo, se roba una tarjeta o se detecta algún tipo de maniobra, bueno, una acción de mitigación puede ser justamente bloquear la tarjeta que está comprometida o que está con el problema. Ahora bien, Disculpa, si nosotros... Por favor, adelante. Cristian, discúlpame, estamos llegando al tiempo, quería avisarte nada más. 2 minutos, perfecto. Bien. Con lo cual, cerrado la fase de mitigación, nos queda la fase de investigación, que es tratar de identificar quiénes son los responsables de esas maniobras y luego judicializarlos para lograr un efecto de fondo. Bueno, experiencia local, parte de las organizaciones que se dedican a este tipo de estafas son organizaciones que paradójicamente se encuentran detenidos y estafan a la gente desde penales, desde cárceles. Varias, está comprobado y en múltiples investigaciones hemos visto que varias de este tipo de maniobras de estafas se vienen realizando desde las cárceles. Como cursos de acción, bueno, en primer lugar nosotros contamos con convenios con ministerios públicos fiscales, trabajamos muy cercanamente con las agencias de justicia, colaboramos con agencias policiales y judiciales de todo el país. Todos estos escenarios llevan a disponer de acciones de gestión bastante específicas que permitan detectar este tipo de maniobras y poder tratar de revertirlas. Parte de la problemática es que muchas veces ese engaño es tan bueno que cuando tomas una acción sobre un cliente, por ejemplo, le bloqueas una tarjeta para que no pueda hacer tal operación, el cliente se llama quejándose y dice, no me dejaste hacer esto y por culpa tuya no me van a pagar el beneficio del gobierno o no me van a dar el premio que me gané. Y hay otro tema que acá es fundamental y sobre el que hay que trabajar muchísimo, que es la concientización. Todos los temas de estafa, los temas de ingeniería social, no se pueden resolver sin que haya fuertes acciones de concientización sobre las potenciales víctimas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Muy interesantes datos. Ya doy paso a Fernando Fernández. Adelante, Fernando. Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, según el caso. Es realmente un placer y muchas gracias a Osmar y toda la organización de ASIS y a nuestra brillante presentadora, que ha tenido la gentileza de apoyarnos y de gestionar unas preguntas muy interesantes. También a los ponentes anteriores. Yo voy a hablar un poquito de un problema muy básico, de un problema aparentemente
muy primitivo, si se quiere, ¿no? Que es el tema de la moneda, el problema de los delitos monetarios en Venezuela. Y tiene obviamente un impacto en América Latina, como vamos a ver de seguida, ¿no? Yo organicé esta pequeña agenda para explicar un poco un problema muy complejo en poco tiempo, ¿no? En primer lugar, como hecho conclusivo, tenemos que en Venezuela no existen delitos monetarios. En otras palabras, si uno quisiera obtener la ayuda por parte de las autoridades frente a un problema de falsificación de moneda, frente a un problema de contrabando de moneda, o frente a, qué sé yo, cualquier alteración del signo monetario en un banco o en una institución financiera cualquiera, y comercial inclusive, va a tener el problema de que los delitos no existen y no hay manera de encauzar penalmente a los culpables, ¿no? Y esto tiene que ver con una reforma que se hizo a la ley del Banco Central en el año de 2001. Esta reforma del Banco Central trajo como consecuencia pues la desaparición total de los delitos y su impunidad, porque generó, digamos, una incapacidad formal de poder imputar porque falta lo que se llama el tipo penal, que es como hablamos nosotros los abogados penalistas, ¿no? Esto nos invoca, pues, o nos convoca a pensar muchísimo sobre los antecedentes. Venezuela no es parte del Convenio de Ginebra de 1929 que proscribía la falsificación y impedía el contrabando de dinero entre los países, ¿no? Es un convenio de la época de la Sociedad de las Naciones. Todavía no existía, ¿cómo se llama? Las Naciones Unidas, era la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones. Entonces, esto generó una impunidad total sobre la falsificación y otros delitos monetarios, aparte pues de que no tenemos el auxilio del tratado que permitiría atacar conjuntamente cualquiera de estas manifestaciones anómalas, donde quiera que ocurrieran. El gran problema que tenemos, no solamente con la moneda nacional, es que la protección que existía hasta el año 2001 en la ley del Banco Central de Venezuela permitía también proteger a las divisas, es decir, a la moneda extranjera, dólares, euros, pesos, etcétera, ¿no? Entonces, la consecuencia inmediata tiene que ver pues, con una repercusión obvia, muy clara y manifiesta en dos conductas de delincuencia organizada. Una tiene que ver con el macrotráfico de la moneda nacional y también con el microtráfico de billetes venezolanos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, un caso que caracteriza la situación, ¿no? Los efectos obviamente son la corrupción, obviamente, porque hay que preguntarse cómo es posible que se haya vaciado prácticamente el tesoro notarial venezolano a nivel material, a nivel cuantitativo del papel moneda, y hoy en día es muy difícil conseguir efectivo en los cajeros, en las taquillas de los bancos y así sucesivamente. Para el intercambio, esto es realmente un problema muy serio, ¿no? La escasez de efectivo además se combina con hiperinflación, dolarización y un temita adicional que son las monedas comunales, y deberíamos incluir también el tema de las monedas digitales. Si podemos pasar, por favor, Osmar, a la próxima plantilla. Okay. Aquí tenemos una publicación que hicimos, ese es el chart, donde se resume todo lo que les estoy diciendo de manera muy simple en una sola página, pero en realidad eso corresponde a un libro que está en el vínculo que pueden tocar y pueden leer, donde se echa el cuento pues, de toda esta situación y donde se ve las implicaciones que puede tener la delincuencia organizada, tanto nacional como transnacional. Los delitos monetarios estuvieron tipificados desde muchos años atrás, prácticamente desde el siglo XIX, en el Código Penal, pero en el año de 1992 esos delitos pasaron a la ley del Banco Central de Venezuela. En un decreto, de estos que llaman decretos habilitantes en Venezuela, del año 2001, el presidente Chávez, ya fallecido, eliminó sin ninguna justificación, sin ninguna explicación, sin ninguna consulta, sin ningún debate y sin ningún tipo de aclaración de por qué se hacía eso, los delitos monetarios, con lo cual creó este vacío del cual les estoy hablando, ¿no? Ha habido ya 6 reformas a la ley del Banco Central de Venezuela y todavía la situación queda exactamente igual. Esta cuestión de eliminar delitos por decreto o por vía legislativa también ocurrió con la ley del sector bancario, que antes se llamaba Ley de Bancos e Instituciones Financieras. Y ocurrió nada más y nada menos con
unas causas que estaban en curso con individuos sumamente importantes del gobierno vinculados a la banca, una banca novedosa, una banca creada ad hoc a raíz de las relaciones políticas con el gobierno. Y bueno, simplemente se eliminaron los delitos y la consecuencia natural era que iban a salir libres estas personas. Por una ficción jurídica, crearon la idea de que el tiempo que estuvo esos delitos sin estar tipificados, se quedan subsanados por una figura muy alada de los cabellos que se llama la ultraactividad. Entonces, con una reforma posterior a esa ley que les estoy hablando, la ley de bancos, se subsanó el problema y se consideró que esa época en que estuvo sin punición, sin tipicidad penal, era como si estuviera realmente vigente, y es decir, se obvió la situación de impunidad legal, ¿no? Eso duró unos 6 u 8 meses. El problema con la ley de delitos monetarios y con la legislación que tenía la ley del Banco Central, todo el capítulo, del artículo 100 en adelante, consiste en que hayan pasado prácticamente 20 años desde esa eliminación. Si puedes, Osmar, pasar la próxima plantilla. Sí. Acá está el caso justamente de macrotráfico. Es un caso que se descubre en Paraguay de forma improvisa, sin saber nadie de qué se trataba. Se volcó un camión, si puedes pasar para la próxima plantilla también, para que vean la noticia. ¿Ok? El camión volcado con 25 toneladas de billetes venezolanos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué hace esa cantidad de billetes que no se podían ni siquiera contar en un lugar tan lejano como Paraguay, tan lejano de Venezuela, quiero decir, y transitando hacia un depósito que ya vieron las fotos que están en los artículos, que están los vínculos para quien quiera consultarlo, donde se nota pues que se trataba de una operación gigantesca? Estamos hablando de una operación prácticamente industrial, ¿no? Si puedes pasar, Osmar, porque el otro tema, pasar la plantilla por favor, el otro tema derivado de esta situación es el microtráfico, que es a través de lo que en Venezuela se ha llamado el bachaqueo, que no es más que el bachaqueo por los bachacos, ¿no? Esos insectos que transportan 8 veces su peso de un lugar a otro y van vaciando, pues van matando a la planta. Y bueno, igual ha ocurrido pues con la situación del efectivo en Venezuela, porque el microtráfico ha consistido en que personas de poca capacidad económica, muy poca diríamos, para el pequeño comercio, el menudeo, han ido sustrayendo los billetes en cantidades tan grandes que ha dejado sin efectivo al país, ¿no? Fíjense ustedes lo que significa: 115 gramos es lo que puede tener de equivalencia a 1 millón de bolívares en billetes de 10.000, cuando teníamos una denominación aún mayor que la actual. La actual es de 100 bolívares en denominación máxima. Próximo, por favor. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la escasez de efectivo, la gente tratando de buscar. Ese es un banco del gobierno, un banco de Venezuela, fue privado, pertenecía a la cadena internacional Santander y fue comprado por el Estado venezolano y es, digamos, una de las redes más grandes que existe en el país. Y la gente tiene que hacer cola para ver si le despachan una cantidad mínima, diaria y a veces hasta semanal. Inclusive hay agencias que no carecen pues del efectivo. Y eso ha dejado pues guindando a pensionados, a jubilados, a personas asalariadas, etc. Y hoy en día las transacciones que se hacen son básicamente digitales. Y debido a la hiperinflación que ya les comenté, estamos hablando de que una cuenta corriente normal puede ser de varios millones. Hay cuentas hasta de billones con 12 ceros, ¿no? Dificilísimo poder escribirlo en una chequera y por supuesto más aún, ni siquiera las calculadoras normales pueden ser alimentadas con esas cantidades. Entonces eso nos ha situado, como les decía al principio, en un punto muy básico de la economía que se presta a todo tipo de fraudes, ¿no? Todo tipo de fraudes con las pensiones, todo tipo de fraudes con el pago de los jubilados, con los salarios y con el manejo escaso del efectivo, que ya el hecho mismo de contrabandearlo implica una situación fraudulenta. Próximo, por favor. Ajá. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hay quienes llaman a esto una dolarización. Ahí pueden ver en la imagen un billete de $20 con los billetes
viejos que teníamos, ¿no? Que desaparecieron. Fíjense ustedes que la hiperinflación ha obligado al gobierno a tener que primero dividir en el año 2008 entre 1000 la unidad monetaria. Es decir, a un bolívar se dividía entre 1000 para que diera el valor 1. Y así sucesivamente. En el año 2018, esa misma operación se tuvo que hacer, pero por 100.000. Es decir, el bolívar se dividía entre 5 ceros, lo cual nos da pues una idea de lo terrible de la situación, ¿no? Entonces, ya frente al problema de la moneda nacional, la moneda de curso legal, se ha hecho prácticamente imperioso el uso de la divisa internacional, lo cual está perfectamente ligado a la legalidad. Es decir, no hay ningún problema de ilegalidad. Es una moneda de curso legal también en Venezuela. Pero también da la oportunidad a que haya algún tipo de problemas como los que ocurrió con el bolívar, en motivos pues de que puede ser falsificado, contrabandeado, etcétera, en razón de la vulnerabilidad legal que tenemos. Próxima, por favor. Y aquí tenemos uno de los desarrollos más insólitos y primitivos, diría, de nuestro sistema financiero, ¿no? Que es la moneda comunal. Ahí están todas las denominaciones de monedas comunales que existen en el país y que permiten transar. Oye, pero como no tiene un respaldo del Banco Central, a pesar de que están permitidas y la propia ley del Banco Central lo permite, sin embargo, pues no tiene la convertibilidad que tiene una moneda a nivel nacional, sino que su uso es totalmente local. Y la forma de hacerlo es absolutamente primitiva a través de multígrafos. Quienes estudiamos hace un tiempo la primaria, recordaremos los multígrafos de las escuelas, que se utilizaban para reproducir las tareas o para reproducir las obligaciones que nos pedían los maestros. Bueno, así se hacen esas monedas, con colores muy primitivos, muy básicos, pero tienen un valor de cambio usual en esas localidades. Próxima, por favor. Y bueno, ya estamos en las conclusiones, espero no haberme pasado en el tiempo. Creo que Venezuela tiene que volver a reinsertarse en la economía internacional, en la economía mundial, y uno de ellos, de esos pasos que tienen que darse, es restituir y actilizar los delitos monetarios. Involucrarnos en el convenio internacional del cual les hablé, que es sumamente importante, del año 1929, tiene que haber una transición institucional y política necesariamente, porque es un problema de modelo, es un problema de liderazgo, lo que ha ocurrido. Yo no me atrevo a decir que fue a propósito que se hizo esa eliminación de los billetes, pero si fue por accidente, ha debido ser subsanado. Y en todo caso, si no ha sido subsanado, es un tiempo que han aprovechado los criminales organizados para hacer todo tipo de negocios y cualquier cantidad de cuestiones corruptas, ¿no? Obviamente hay que fortalecer la economía y, por supuesto, permitir el empleo. Para nadie es un secreto la migración masiva que hay en Venezuela, y parte de eso tiene que ver con este tema monetario. La gente está tan empobrecida que tiene que viajar a buscar, con esperanza de conseguir un sitio mejor, otros lugares. 5 millones y un poco más de venezolanos han tenido que emigrar forzadamente por causa de esta situación dramática de emergencia humanitaria, ¿no? Y por último, urge un cambio educativo y cultural. Creo que aquí hay un tema mucho más profundo, no es solamente el tema legal, es un tema que tiene que ver pues con la capacidad humana, la respuesta social y por supuesto inculcar valores, ¿no? Porque eso que les digo del bachaqueo y que les comenté del microtráfico fue una cosa masiva, de expoliación y de contrabando, de particulares que simplemente cruzaban la frontera bien hacia Colombia, bien hacia Trinidad y Tobago, bien hacia Brasil. En todas partes se veía esta manifestación y obviamente la cosa llama más la atención, como el caso de Paraguay que les he comentado. Bueno, muchísimas gracias, Osmar, por tu gentileza y gracias al grupo de Asís por brindarme esta oportunidad de comunicar este asunto tan grave y tan importante. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. Excelente presentación y muy interesantes datos. Ya pasando a otro tema rápidamente, ¿verdad? Quería comentarles las modalidades delictivas de fraudes actuales en Paraguay. Estas son a julio del año 2020, estas son las modalidades, mejor dicho, actual de fraudes. Uno es el phishing, ¿verdad? Que ya conocemos. Quiero ir pasando rápidamente. El segundo están las estafas de compras en líneas. Como tercer punto tenemos ofertas falsas de trabajo.
Tenemos el fraude documental, que es la falsificación de documentos haciéndose pasar por otras personas. En el quinto punto tenemos el robo de perfiles de WhatsApp, que ya lo había mencionado Pablo Colombres, que él estaba gestionando unos temas de seguridad en Brasil, que también acá está muy en auge en este último mes. El punto 6 es la sextorsión, que es un tema también que está golpeando muy fuerte a Paraguay, y son los hombres los más afectados en este tema. Y por último tenemos los fraudes relacionados al COVID. Son los fraudes de phishing, correos electrónicos, SMS, mensajería de WhatsApp y redes sociales. Y en sus diferentes modalidades en cada grupo de fraudes. El riesgo de fraude con tarjeta en Paraguay, actualmente en Paraguay el riesgo en transacciones con tarjeta es de 0,06% por cada $100 en facturación, versus Latinoamérica, que es de 0,09% por cada $100 de facturación. Ese es un poco el riesgo de fraude actual en temas de tarjetas, o mejor dicho, tarjetas de créditos o débitos. Y por último quería también comentarles un poco, ¿verdad?, el impacto del fraude en las organizaciones, ¿verdad? En las organizaciones tenemos el impacto de fraude en 3 dimensiones. Primero tenemos el monto del fraude, que la primera pérdida en las organizaciones viene a ser siempre el monto del fraude, que es el dinero que se pierde. El segundo viene a ser el costo asociado, el gasto realizado ya sea para la investigación interno, cuando es interno es el tiempo, cuando es externo es en dinero para investigaciones privadas, juntar evidencias, abogados, etc. Y el tercer ítem de pérdida es el costo reputacional, que es uno de los costos más temidos, especialmente para las entidades financieras, teniendo en cuenta que la reputación es lo más importante para las entidades financieras. Y este costo reputacional muchas veces se traduce en pérdida de clientes, pérdida de confianza de los clientes o pérdida de clientes potenciales, también pérdida de empleados. ¿Por qué pérdida de empleados? Porque por las evidencias que han sufrido los empleados cuando ocurre un fraude interno, toda la investigación, todo el manoseo que existe, muchas veces algunos empleados, renuncian a su trabajo. Y si cotiza en bolsa de valores, el desplome de esas acciones. Básicamente es eso. Y por último, las 3 medidas más importantes para evitar el fraude en las organizaciones viene a ser primero la prevención, establecer políticas de gestión de riesgo de fraude como parte de la gobernanza de la organización. La detección, seleccionar, desarrollar y poner en marcha actividades de control de fraude interno y externo a efectos de prevención y control. Y procesos de notificaciones y denuncias anónimas. Y la respuesta, por supuesto, protocolos de investigación interna. Y uno de los temas muy importantes es las sanciones. Las sanciones se deben perseguir a aquellas personas que han cometido el fraude y que sean sanciones ejemplares. Si es un fraude interno, llevarlo a juicio, y si es un fraude externo, llegar hasta el final con las investigaciones. Es básicamente lo que yo le quería comentar, que es el bloque 3 del panel. Y yo quiero, antes de pasar para presentar a una persona, ¿verdad? Yo quiero, tenía varias preguntas, pero ya el tiempo no nos da. Pero me habían pedido, por favor, hay una pregunta para Pablo, si me podría contestar rápidamente con respecto al doble factor de autenticación en WhatsApp, si podía explicar un poco más. Bueno, ahí se escucha, sí. Sí, se escucha, se escucha. El WhatsApp de todos tiene esa función, ¿sí? Y mismo la gente de WhatsApp recomienda esa funcionalidad. Si uno pega el WhatsApp y lo abre, va a tener encima de su perfil 3 puntos a la derecha, aprieta, dice configuraciones o settings, y después dice en la cuenta, puede poner confirmar la identidad en 2 etapas, ¿sí?
Básicamente lo que se hace ahí es colocar un PIN numérico como una etapa de factor de autenticación adicional. Entonces, en el caso de que uno tenga la mala suerte de caer en esa fraude de WhatsApp, si ese PIN no fue pasado, lógico que no debería ser pasado para nadie, esa persona no va a poder activar el WhatsApp en el teléfono nuevo. Así que básicamente la recomendación es que lo hagan todos con su WhatsApp y le recomienden a sus familiares, colegas y amigos. Excelente, Pablo. Tengo una última pregunta que va para el panel, para cualquiera de los panelistas, ¿verdad? Medidas más importantes que deben adoptar las empresas para gestionar el riesgo de fraudes. Esa pregunta de repente lo podría contestar también yo rápidamente. Normalmente hay algunos puntos o algunas medidas claves para gestionar el fraude en las organizaciones que son primero son normalmente la segregación de funciones, la evaluación del personal, por supuesto, contratado o que va a ocupar un puesto clave. También otro de los puntos suele ser las medidas de control interno, por supuesto, ¿verdad? Las medidas, ya sea todas las medidas que se vayan implementando, medidas operativas o informáticas que se vayan implementando. También otro de los puntos podría ser, por ejemplo, la capacitación a empleados. Eso es muy importante, que los empleados estén capacitados para poder detectar fraudes o de repente cuando vean una situación anormal para que lo puedan comunicar. Es alguno de los puntos que yo podía mencionar rápidamente por lo que, en cuanto a la pregunta que están haciendo. Pablo, Fernando y Cristian, no sé si tienen alguna palabra final. Sí, a mí me gustaría decir algo, Osmar, porque yo he tenido que trabajar durante muchos años, no solamente con el personal de seguridad física y el personal de seguridad en la parte de salud, higiene y ambiente, sino que también me ha tocado trabajar mucho con los especialistas en el área de antilavado de activos y las consultorías jurídicas. Y lo que yo noto en la mayoría de las empresas es que hay poca comunicación y que estos 4 elementos son vitales. Y siempre recomiendo en las sesiones finales de mis presentaciones y mi trabajo con las empresas y en el IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, comento que tiene que haber un punto de integración. Entonces siempre propongo crear 2 comités. Uno de prevención, que es el que hace, y planificación, que es el que hace avisor hacia el futuro lo que habría que hacer, ¿no? Y otro también que sería el comité de crisis, el que tiene que operar cuando viene la crisis del fraude, cuando viene el lavador de dinero o el que está financiando el terrorismo y así sucesivamente, ¿no? Creo que la mirada crítica del funcionario de seguridad es importantísima, pero también la del oficial de cumplimiento, la del abogado, y todos ellos actuar de una manera mucho más mancomunada. Ese es mi comentario y con eso termino. Muchas gracias. Excelente, Fernando. Muchas gracias. Muy buen punto realmente. Y bueno, rápidamente ya entonces, pasando a la parte final, yo quiero presentar a Humberto Santibáñez. Él es chairman de ASIS International para Latinoamérica. Es investigador policial, licenciatura en seguridad y defensa, amplia experiencia en análisis de riesgo y estudio de seguridad en empresas nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como uno de los 15 miembros del Consejo de Certificaciones Profesionales de ASIS International, además de haber sido elegido como líder del Consejo Asesor para Latinoamérica y el Caribe de ASIS. Estimado Humberto, amigo, mucho gusto y te cedo la palabra. No sé si me estás escuchando, Humberto. Tu micro estaba apagado, Humberto. Sí, ahora sí. Estuve hablando mucho rato sin micrófono. Gracias, Omar, por invitarme, a Herbert y todos los organizadores. Gracias, Andrea, por dirigir el panel al comienzo. En realidad, estoy muy contento de poder participar en este webinar organizado por la región 8.
lo que implica un gran evento, un gran paso, por cuanto estos webinars con tantos países involucrados, con tantos miembros escuchando, son muy importantes para la gestión que se está haciendo a nivel latinoamericano en ASIS. Ha sido un año muy importante donde se han logrado muchos objetivos, quizá también empujados por el fenómeno de la pandemia. Hemos estado muy conectados, hemos estado compartiendo de muchas experiencias de profesionales de la región, de Latinoamérica, estudiando, aprendiendo. Por lo tanto, esta es otra muestra más de que somos una importante red de profesionales que nos apoyamos, que colaboramos mutuamente. Así que le agradezco a todos por venir, pero principalmente quiero dejarles un mensaje que es el que puedan participar del próximo evento mundial que organiza ASIS International en septiembre, el GSX Plus, que es un evento totalmente online y está muy asequible para poder participar de ellos, donde van a haber más de 100 presentaciones profesionales como estas, y muy orgullosamente también vamos a estar representados por profesionales de Latinoamérica. Así que Herbert quizá les va a comentar muy pronto quiénes van a ser estos profesionales, estas conferencias que van a estar dentro del marco del GSX. Y como les dije, ASIS organiza el evento más importante del mundo para profesionales de la seguridad. Son eventos virtuales, son clases donde ustedes van a poder participar durante 5 días, y entiendo que también van a quedar grabadas para que puedan ser revisadas con posterioridad. Así que esta es una gran oportunidad, al igual que estos eventos que hemos organizado. Los felicito a todos quienes participaron de esta organización. Les agradezco a todos quienes nos han apoyado durante todo este tiempo, y también, por supuesto, los invito a participar de las actividades que vengan. Gracias, Osmar, por tu presentación. Gracias de nuevo, Andrea, a todos los miembros del panel. Excelentes presentaciones. Y bueno, invitarlos a que continúen con nosotros en las próximas actividades. Herbert, Percy, les entrego el comando. Muchas gracias, Humberto. Gracias por tus palabras. Nuevamente agradecer a todos los presentes. En un momento dado estuvimos 182 conectados, que es un muy buen número. Y próximamente desde ASIS Latinoamérica se estará comunicando nuevamente las otras actividades que se seguirán desarrollando. Muchas gracias a todos. No sé, Herbert, si de por ahí tiene algunas palabras finales, ya por ahí cerrando esto. Gracias, Osmar. Gracias, Humberto, por tus palabras. Un saludo muy especial por acompañarnos. Realmente es un día muy especial, con tantos amigos, tantos colegas hoy día, y es nuestro primer evento de la región. Ya se ha salido aquí. Agradezco a todos los ponentes, a José, a todos los que nos han acompañado a primer nivel realmente. Yo creo que la audiencia se va bastante contenta. Hemos tocado todos los temas. Nos hemos visto la cara. No nos damos un abrazo, pero es como si estuviéramos juntos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Aprovechemos esta oportunidad de estar en el GSX, el evento global de septiembre. Tenemos un importante descuento. Yo creo que aprovechémoslo y ahí nos volveremos a ver. Muchas gracias, buenas tardes a todos, un feliz día, un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta pronto. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.